A ver, les agrando un poquito la pantalla. Habíamos quedado la clase pasada que me iban a enviar un correo electrónico o un mensaje por el aula virtual avisándome quiénes eran los integrantes de los grupos. Bueno, como verán, ya hay varios grupos que estuvieron informando a sus integrantes. Para la clase de hoy van a exponer Sergio Vega, Cristian Hayat y Ricardo Ocampo Alemán. Ellos van a exponer, una vez que yo termine, los ejercicios 6 y 7. Emanuel Cari, Fernando Díaz y Cristian Gómez, a continuación, van a presentar los ejercicios 8 y 9. Y para la clase que viene, para la semana próxima, Ignacio Caballero, Mateo Escalante y Anabel Vázquez van a exponer los ejercicios 11 y 15. Y a continuación, Mauro Solís, Lisandro Mendoza y Roberto Heredia van a exponer los ejercicios 19 y 26. ¿Sí? La semana que viene ya les daremos los ejercicios que les corresponden a los otros dos grupos. ¿Estamos? Esa es la metodología. Vamos semana a semana informando los ejercicios que le corresponde a cada grupo. ¿Sí? Me vengo al aula virtual, quiero ver si hay alguien pendiente de ingresar. Hay 7 personas solicitando acceso, muy bien. Hay uno más. Bueno, ahora somos entonces 47 en la clase sincrónica remota. Ustedes están viendo en pantalla la planificación prevista para esta unidad 1, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo previsto, esta mañana en clase, en clase presencial sería con el ingeniero Canavire, vieron los ejercicios 17, 21, 28 y 29. Y hoy, en la segunda clase de la semana, yo voy a dar el 23 y el 25. ¿Estamos? Bueno, si no hay más preguntas, no hay nadie más solicitando acceso, así que me voy a ir tengo que hacer el switch entre el aula virtual, entre el Meet y el Excel, así que me voy a mi Excel para poder avanzar con el ejercicio 23. Allá vamos con el 23. Aquí está. Bueno. Estoy viendo que en este ejercicio no tengo ningún punterito, así que me robo mi puntero de otro ejercicio dado anteriormente. Aquí vamos. Bueno, comienzo a leer. Dice, unos grandes almacenes disponen de un aparcamiento o de un estacionamiento, se ve que este enunciado es de otro país. Unos grandes almacenes disponen de estacionamiento para sus clientes. Los siguientes datos, que se refieren al número de horas que permanecen en el estacionamiento una serie de coches, son los que están dados aquí a continuación. A ver, veamos la unidad. Se supone que este número o estos números que nos están brindando acá corresponden a la cantidad de horas, es decir, el tiempo que el auto estuvo estacionado. 4 horas, 1, 6 horas, otro. Después tenemos 2 más que estuvieron 4 horas. Fíjense, los vamos leyendo así en forma vertical. El que menos tiempo estuvo fue 1 hora. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 personas que estuvieron solo 1 hora. Y los que más tiempo estuvieron, a ver, 7 horas parece. Acá tenemos 2 con 7 horas de estacionamiento. Acá hay otro. Bien. Bueno, nos piden que, en primer lugar, definamos y clasifiquemos la variable. Bien.
En ese caso, entonces, lo único que tenemos que hacer, por eso se les pide que trabajemos la comprensión del texto, lo único que tenemos que hacer es leer nuevamente el ejercicio, porque en el enunciado habitualmente ya tenemos explícitamente el nombre de la variable. Y entonces, ahí nos damos cuenta, al leer nuevamente el enunciado, nos damos cuenta que la variable es el tiempo o el número de horas que permanece un vehículo en el estacionamiento. ¿Sí? Lo pueden escribir de muchas maneras. Dice, X es el número de horas que permanece en el estacionamiento el coche de un cliente del almacén. ¿Sí? Y por más que veamos que la hora está enunciada como un número entero, 4 horas, 3 horas, 7 horas, por más que veamos eso, tenemos que darnos cuenta de que el tiempo es una variable continua, porque así como yo lo expreso en horas, puedo expresarla en minutos, puedo expresarla en segundos, ¿sí? Entonces, acuérdense, para medir una variable continua, utilizo un instrumento y en este caso seguramente será un reloj. La variable entonces se define como numérica continua en escala de razón. Si está definida en escala de razón, significa entonces que a 0 horas quiere decir que no se quedó en el estacionamiento. Voy a volver al aula virtual porque me sale el cartelito de que hay personas esperando. Ahí le damos acceso a María y a Sofía que se suman al grupo y continuamos con el ejercicio. Bueno, lo que se está planteando, me vuelvo a mi Excel, cualquier novedad me avisan. Lo que se está planteando en este ejercicio entonces, en el punto A, definir y clasificar la variable, ya estaría listo. Ahora me piden que defina si los datos constituyen una muestra o una población. ¿Qué opinan ustedes? A ver, yo los leo en el chat. ¿Será una muestra o será una población? Me voy al aula virtual, busco el chat y quiero leerlos. A ver qué me cuentan ustedes. ¿Será muestra? ¿Será población? ¿Estos serán todos los clientes que entraron al estacionamiento del almacén? ¿Qué opinan? ¿Serán todos? ¿Se habrá tomado un día cualquiera y con eso se estableció la muestra? Es una muestra. Es una muestra tal cual, aunque no lo diga, nosotros sabemos que estos no pueden ser los únicos clientes de ese almacén. Bien, Emilce, ahí está. Bueno, perfecto. Entonces, continuamos con el ejercicio y vamos al punto B. Me piden que determine los cuartiles, la mediana, el percentil 32 y el percentil 74 de los datos y luego que los interprete. Bien, empecemos por la primera parte. Determine los cuartiles. Bien, ¿qué me están pidiendo? En la teoría, y seguramente en el ejercicio esta mañana, en la práctica, ustedes vieron que a un conjunto de datos siempre lo pueden dividir en partes. ¿En cuántas partes? Y bueno, si lo divido en 4, quiere decir que lo dividí en cuartiles. Si lo divido en 100 partes, quiere decir que lo dividí en centiles. Si lo divido en 10 partes, quiere decir que lo dividí en deciles. ¿Sí? Por eso les traje aquí la captura de pantalla de la diapositiva número, a ver, ahí abajo se nota, es la diapositiva número 41 del apunte de teoría, para que hagamos un repaso de cuál es el procedimiento para calcular deciles, cuartiles y percentiles. ¿Sí? Lo primero que tenemos que recordar es que cuando estamos trabajando con un juego de datos, el primer paso para poder trabajar es ordenar esos datos. Es decir, que yo lo que hice acá a continuación, fíjense, es tomar el jueguito de datos, lo copié desordenadamente, así como viene en el enunciado, y a continuación apliqué una función para ordenar esos datos.
A ver, acá es donde me quiero parar. Apliqué una función para ordenar esos datos. ¿Sí? Ustedes lo están viendo ahí marcados con mi puntero de color naranja. ¿Sí? Es más, para que no se confundan, ahí escribo la palabra datos. Esos son los datos disponibles. Bien. Y al lado, ¿sí? A la izquierda de los datos, les puse un número de orden, para que me permitan darme cuenta con cuántos datos estoy trabajando. Miren cuántos datos tengo. Muchísimos datos. Bien, lo que me pide ahora que hagamos entonces es que los ordenemos y los categoricemos en cuartiles. Por lo tanto, entonces, lo que voy a tener que hacer es dividir mi juego de datos en 4 partes. Y a ver, una forma fácil de darme cuenta cómo organizo mis datos. Yo voy a buscar, ustedes busquen 4 biromes, 4 lápices, como para que lo puedan tener presente. Yo acá busqué 3 fibras y una virome. Es simplemente para que puedan ver el ejemplo, porque ya que no estamos físicamente en el aula, la idea es que puedan ponerse en contacto con con la parte teórica que vamos a trabajar. Entonces, todo esto constituye mi juego de datos. Yo necesito dividirlo en cuartos. Eso significa que en cada uno de los cuartos, yo necesito tener el 25% de los datos. ¿Está? Ese 25% de los datos van a representar cada uno de los cuartiles. Este será el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el cuartil 4. Pero si se ponen a prestar atención, solamente hay 3 números que son los que separan el cuartil 1 del cuartil 2, ahí tenemos un valor. Hay otro número que separa el segundo cuarto del tercero, y hay un tercer número que separa el tercero del cuarto. ¿Sí? Esas vendrían a ser como los puntos de inflexión, los puntos que me definen la línea entre un grupo, el primer 25% y el segundo 25% del juego de datos. Bien, entonces lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula así tal cual está planteada en el diagrama de flujo que tenemos aquí a la derecha. Voy a agrandar un poquitín la pantalla para que tengamos todo más cerca. Dice, hay un cartel en rojo aquí arriba que dice, importante, no confundir y, que es la posición, con X sub I, que es realmente, bueno, en este caso dice la mediana. Vamos a decir que X sub I es cada uno de los números con los que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, si trabajamos con el número 1, fíjense cuántos unos hay. Lo voy a apuntar con mi punterito láser. ¿Cuántas veces aparece el número 1? A ver. 1, 2, 3, 4, 5 veces aparece el número 1. De tal manera entonces que cada uno de esos valores son diferentes. No son el mismo 1. Porque el Ford Falcon estuvo 1 hora. El Peugeot estuvo 1 hora. El Fiat estuvo 1 hora. El Ford estuvo 1 hora. Cada uno de esos autos son diferentes. X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4. ¿Se dan cuenta? A eso nos referimos con el X sub I. Bien, entonces lo que tenemos que pensar ahora es que para ir siguiendo la consigna,
Vamos a partir desde el inicio, miren. Y va a ser igual, y es decir, la posición va a ser igual al producto entre n, que es el tamaño de la muestra, multiplicado por el valor de k. K será entonces el cuartil que yo deseo encontrar. Quiero encontrar mi primer 25%. Y miren, mientras vamos leyendo, yo les voy apuntando lo que voy diciendo. El primer 25% va a coincidir con el percentil 25. ¿Sí? El primer cuartil contiene los 25 primeros números, o los 25 es una forma de decir, si yo tomo 100, el cuartil 1 va a coincidir con el percentil 25. Entonces, I va a ser el producto entre N, que en este caso, ¿cuántos datos son? ¿Los contaron? 60. 60 datos, muy bien. Son 60 datos multiplicado por 0,25. Entonces ya tengo resuelta esta primera parte del algoritmo. I es igual a n por k, es decir, a 60 por 0,25. Ese resultado, fíjense aquí, le estoy moviendo el cursor o el puntero, ese resultado les va a dar un 15. Entonces ahora tenemos que ver qué hacemos con ese 15. Me dice el algoritmo, ¿y es un número entero? Y sí, yo veo que 15 es un número entero. Entonces me voy a ir por la rama de la derecha. Si I es un número entero, entonces le voy a sumar 0,5. Fíjense, es lo que estoy haciendo en el siguiente punto. Al sumarle 0,5, entonces I ahora vale 15,5. La siguiente pregunta es sobre I. Dice, ¿I es entero? Y veo que no, porque ahora I vale 15,5. ¿Se dan cuenta? Por ese motivo, entonces, me voy por la rama izquierda del algoritmo y digo, la posición, el valor, el percentil sub 25, va a ser el promedio de las observaciones ordenadas. Por ese motivo, entonces, yo digo que el cuartil 1, que es lo que yo estoy buscando, va a ser el promedio entre la posición 15 y la 16. ¿Por qué promedio? Porque voy a tomar el valor que está en la posición 15 y lo voy a sumar al valor que tengo en la posición 16 y lo divido en 2. Y a ver qué valores son los que yo tengo en la posición 15 y en la posición 16. Miren, yo ya me tomé el trabajo de pintarlos. Ahí está la posición 15, que contiene el número 3, y la posición 16, que también contiene el número 3. Rápidamente yo sé que el promedio es un número 3. Ahí está. 3 más 3 dividido 2 me da como resultado entonces el número 3. Ese entonces será el cuartil 1. En resumen, en este caso en particular, el cuartil 1 que divide este juego de datos es el número 3, pero es el que resulta del promedio entre estos dos valores, entre la posición 15 y la posición 16. Quiero saber si quedó clara la explicación, así paso al siguiente cálculo. Me voy al aula virtual. Sí, se entendió, profe. ¿Se entendió? Perfecto. Manden deditos, los que no tengan chat, los que no puedan escribir. Vanina, Sofía, Shaira, muy bien. Franco, Bárbaro. Bien, Camila. Bueno, Nicole. Perfecto. Pablo también me parece que lo leí ahí. Excelente. Bueno, vuelvo entonces al Excel. Así continuamos con el siguiente punto. Como me pide que defina los cuartiles, esto significa que me están faltando 2 cuartiles más. Si tengo que dividir en 4 mi juego de datos
y encontré ya un número que separa el primer 25% del segundo 25%, ahora tengo que ir a encontrar el punto, el cuartil 2, que me divide el juego de datos por la mitad. Veamos cómo hacemos eso. Si me lo divide al juego de datos por la mitad, entonces significa que a ese punto también lo puedo llamar mediana. El trámite es exactamente el mismo. A ver, me muevo acá. Ahí, voy a acomodar el puntero donde lo necesito. Acomodamos el puntero acá, vamos al comienzo. Primer paso. La posición I va a ser el producto entre el tamaño de la muestra y el cuartil que quiero buscar. Bueno, el tamaño de la muestra es 60 y el cuartil que busco es el cuartil 50. Por lo tanto, multiplico 60 por 0,50. El resultado me da 30. Entonces, paso a la siguiente pregunta. ¿I es entero? ¿30 es un número entero? La respuesta es sí, por lo tanto le sumo 0,5. Ahí está I transformada entonces en 0,5. Siguiente pregunta. ¿I ahora es un número entero? Y 30,5 ya no es un número entero. Entonces me voy por la rama de la izquierda y digo que el percentil 50 o el cuartil 2, que es lo mismo, es un número que se obtiene de calcular el promedio entre la posición, el contenido de la cajita que está en el lugar 30 más el lugar 31 dividido 2. Vamos a ver qué tengo en las cajitas que están en la posición 30 y en la posición 31. Lo único que tengo que hacer es volver a mis datos y lo tengo acá abajo. No quiero subir demasiado para que no pierdan lo que ya tenemos. Ahí está. Acá está la posición 30 y la posición 31. Hagan de cuenta que son cajas. ¿Qué tengo adentro de esas cajas? Tengo, de nuevo, dos números iguales. El 4 en la posición 30 y el 4 en la posición 31. Calculo el promedio, fíjense, lo estoy haciendo acá. Calculo el promedio y obtengo el 4. Entonces, el cuartil 2, que coincide con el percentil 50, porque es el que divide el 100% de mis datos en la mitad, y que coincide también con la mediana. Conceptualmente hagan memoria, la mediana es la medida de posición central o de tendencia central que me divide el juego de datos en dos partes iguales. Entonces, ese valor que estoy buscando es el número 4. Si ustedes se ponen a razonar, no estamos hablando de uno de esos dos 4. Acuérdense, un Peugeot se quedó estacionado 4 horas y una camioneta, no sé, Fiat Toro se quedó estacionada otras 4 horas. No son los mismos vehículos, son dos vehículos diferentes, pero el cuartil 2 es el tiempo promedio de esos dos vehículos. ¿Sí? Me vuelvo al chat, al aula virtual. Quiero ver si hay preguntas en el chat. Veo que está Paula solicitando acceso. Ahí le damos acceso. A ver en el chat si hay alguna pregunta. Me parece que esta pregunta es de hace rato ya. Buenas tardes, profe. Yo soy de la comisión 4. Hoy a la mañana no asistí a clase porque estoy enferma y entré a su clase para recuperar. ¿Bien? Después presentar el certificado médico. Perfecto. Muy bien. Toma nota nomás, tranquila. Espero que ya estés mejor. Bueno. Seguimos entonces con el cuartil 3, que es el último que nos queda. Me vuelvo al Excel. Vamos a mirar el cuartil 3. ¿Cómo lo calculamos? Miren, el cuartil 3 está buscando
el punto en donde yo tengo el 75% de los datos de un lado y el último 25% del otro. Pero si lo miramos al revés, al juego de datos, vamos a ver que está pasando lo mismo que en el cuartil 1, que tengo el primer 25% del juego de datos en el cuartil y el 75% restante a continuación. ¿Se dan cuenta? Pueden hacerlo, pueden utilizar un marcador o una regla para poder hacer ese juego de relaciones y se van a dar cuenta que el percentil 25 y el percentil 75 coinciden con el cuartil 1 y con el cuartil 3. Por eso es que yo se los estoy poniendo acá, se los estoy apuntando, los estoy moviendo para que le presten atención. El cuartil 3 es lo mismo que mi percentil 75. Y para poder hacer el cálculo, voy a seguir nuevamente el algoritmo. Lo primero que hago es buscar la posición I como el producto de n, que son 60 datos, multiplicado por k, en este caso 0,75. Ese resultado me da 45. Luego sigue la pregunta. ¿El resultado es un número entero? La respuesta es sí. Por lo tanto, le sumo 0,5. Entonces, I se convirtió en un número decimal. Me vengo acá abajo a la siguiente pregunta. Me preguntan si I ahora es un número entero. La respuesta es no. Y por lo tanto, me desplazo hacia la rama izquierda de mi if. Para los que hacen programación, para los que hacen informática, me voy al if de la rama negativa y me dicen que voy a calcular el percentil o el cuartil 3 como el promedio entre la posición 45 y 46. Entonces, me voy a mi juego de datos. Como ya lo tengo numerado, es muy fácil, voy muy rápido a la posición 45 y 46. Y miren lo que encuentro. En la caja número 45 encuentro un 5. Y en la caja número 46 encuentro otro 5. El promedio de estos dos números será entonces el cuartil 3 o el percentil 75. En este ejercicio en particular, dio la casualidad que siempre hemos avanzado por las mismas ramas. Hemos avanzado en la primera pregunta, en el primer if, por la rama derecha, y luego en el segundo if por la rama izquierda. Les cuento que no es lo habitual. A veces pasa que en un if nos vamos por la rama izquierda y en el siguiente por la rama derecha, o a la inversa, o incluso más. Acá se repitió que siempre tuvimos en cada una de las posiciones los números idénticos, pero a veces pasa que en lugar de tener un 3,3 tenemos un 17 y un 28. En lugar de tener un 4,4 tenemos un 8,25 y un 10,14, y entonces los valores no son tan homogéneos como los estamos viendo acá, ¿sí? Acá lo tenemos presentado de manera muy sencilla para que sea fácil de calcular. Ahora miremos cómo sigue esto, porque hasta acá ya determiné el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. La mediana, que dice ahí arriba, que tengo que buscar en el punto B, coincide con el cuartil 2. Es decir que, si ustedes lo miran bien al ejercicio, ya cumplieron con la consigna de los cuartiles y también de encontrar la mediana. Ahora vamos a buscar el percentil 32 y el percentil 74. Fíjense que ahora ya no estamos buscando cuartiles, sino percentiles. Y el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Veamos el percentil 32. Empecemos con el algoritmo.
Vamos a buscar la posición que le corresponde al producto entre el tamaño de la muestra, 60, multiplicado por 0,32. El resultado me da 19,2. Y pregunto, ¿y es entero? Y 19,2 nos damos cuenta que no es entero. Por ese motivo nos venimos por la rama izquierda. Entonces vamos a decir que y será el siguiente entero más grande. A ver, ¿cuál será el siguiente entero más grande que le corresponde a 19,2? Ahí está el resultado. Y entonces va a ser igual a 20. Venimos al siguiente if. Me preguntan, ¿y ahora es entero? Y la respuesta es sí, y ahora es entero. Me dice entonces que el percentil 32 será la observación que se encuentra en la posición que le corresponde al percentil 32, es decir, a la posición 20. Me voy a ir a buscar al listado de mis datos a ver dónde está la cajita número 20. La caja número 20, a ver dónde dejé mi puntero, acá. La caja que tiene la posición 20 es esta. Encuentro el 3. Entonces, el percentil 32 es igual a 3. ¿Qué estoy diciendo con esta expresión? Estoy diciendo, la estoy moviendo para que le presten atención. Estoy diciendo que el percentil 32 está contenido en la caja número 20. Y en la caja número 20 encuentro el número 3. ¿Sí? Bien. Me vengo al aula virtual, al Meet. A ver, hay personas también intentando entrar. Ahí admitimos a Leonardo y a Ignacio que se suman al grupo. Bien. Me gustaría que me digan si comprendieron cómo se calcula el percentil 32. Manden deditos, tiqui, tiqui, tiqui. Esto, bien. Dana, está todo ok. Emilce, Shaira, Florencia. A ver, tengo una pregunta en el chat. Profe, dice, disculpe, ¿de dónde sale el 0,32? Bien, vamos a mirar la pregunta de Pío. Me vengo al Excel y miramos la consigna. En la consigna, en el punto B, me están pidiendo que encuentre el percentil 32. Tanto el percentil 32 como los cuartiles que yo estoy buscando se pueden poner en una línea recta. ¿Sí? Entonces, o sea, los coloco en una línea recta, así como hice con mi juego de datos, y puedo decir que si divido en cuartiles, al juego de datos lo voy a dividir en 4. Si divido en percentiles, entonces quiere decir que a mi juego de datos lo voy a dividir en 100. Por eso es que tomo los números con decimales. Tomo los números con decimales en todos los casos. Miren, el cuartil 1 pertenece o coincide con el percentil 25. Y tomo el 0,25. El cuartil 2 coincide con el percentil 50 y con la mediana, y por eso tomo el 0,50. Lo mismo el cuartil 3, que coincide con el percentil 75, y por eso tomo el 0,75. Y en este caso, el percentil 32, se toma el 0,32. Ya no coincide el percentil 32 con ningún cuartil, pero la metodología es la misma. Por eso les enseñamos este algoritmo, que es el que se va a aplicar en forma genérica a cualquiera de los datos que ustedes estén buscando. ¿Sí? Me vuelvo al aula, quiero ver si quedó respondida la pregunta, Pío. Ahí está, de nada, de nada.
Vamos ahora a completar el punto B, porque me pide que busque el percentil 74. Vamos a mirar a ver qué tengo en el percentil 74. Bueno, hago el planteo como lo hice en los puntos anteriores. Voy a buscar la posición I, que le corresponde al producto de N por K. N por K dijimos que era el tamaño de la muestra, 60, multiplicado por el percentil, en este caso 0,74. Cuando hago el cálculo, obtengo como resultado 44,4. Entonces, con esa información, ya me vengo a mi algoritmo rápidamente y pregunto, ¿el resultado de I es un número entero? La respuesta es no. Entonces, el procedimiento indica que tengo que ajustarme al siguiente entero más grande. El siguiente entero más grande, ¿cuál será? Paso del 44,4 al 45. El 45 es el número de caja, es la posición en donde se encuentra el percentil que yo estoy buscando. ¿Sí? Entonces me voy a ir a buscar, gracias a que tengo numeradas todas mis cajitas aquí a la mano izquierda, me voy a ir a buscar la cajita número 45. A ver, ¿qué tengo adentro de esa caja? A ver, vamos a ver la caja número 45 y la encuentro por aquí abajo. Fíjense, la caja número 45 contiene el número 5. Es uno de los valores que integran o que integraron hace rato en mis cálculos el cuartil 3. Pero en términos de rigurosos, es la respuesta que estoy buscando para ese pedido de cálculo de percentil 74. Entonces, hagamos el repaso. Me piden que encuentre el percentil 74 de los datos. Es decir, que me están pidiendo que a este juego de datos de 60 números, yo lo parta en 100 partes. ¿Se dan cuenta? Tengo 60 números, pero me están planteando que lo tengo que dividir en 100 partes. Y que busque el número que está en la parte o en la posición 74. Entonces, yo tengo que hacer la relación entre la posición, entre el percentil 74, que va a coincidir con la posición 45. El valor que yo tengo en ese punto es el 5. ¿Está? Esto implica un importante esfuerzo de abstracción. No sé si se han dado cuenta. Para algunos puede ser muy fácil y para otros puede resultar complicado. Lo que voy a hacer ahora es volver al aula virtual. Quiero ver si me dejaron alguna pregunta en el chat. Y si no hay preguntas, entonces me vuelvo para continuar con el punto C. A ver, manden deditos si quedó todo claro. Manden ok. Vanina ok. Dana ok. Rafael, Florencia, muy bien. Camila, Matías, Daniel, excelente. Bárbaro. Ustedes son la muestra del grupo. Luján, Pío, Ignacio, perfecto. Vuelvo entonces a mi Excel. Vamos a mirar a ver qué sigue. En el siguiente punto, C me dice, ¿cuántos autos estacionan en el intervalo X raya más menos S? ¿Y cuántos caen en el intervalo X raya más menos 2S? ¡Apa! ¿De qué me están hablando? ¿Esto será chino básico? ¿No estábamos en la clase de estadística? ¿Qué me están diciendo? ¿Vieron este tema en la teoría? Les pregunto si lo vieron en la teoría porque a veces pasa que estamos un poquito desfasados. No sé, me vuelvo al aula, quiero leerlos.
Ahí está Mauro, me dice que no lo entendía bien al cuadro, pero ahora ya se fijó bien y lo entendió. Bueno, perfecto, Mauro. Cuéntenme, ¿vieron esto de las medias y las desviaciones estándar en la teoría? Pongan sí o pongan no. Lo vimos en la comisión 4. Perfecto, Gabriel. Muy bien. Claro, porque la comisión 4 es la única que vieron, que tuvieron de presencial hoy. Por ese motivo sí, seguro. Pero la teoría también la tuvieron hoy. Por eso quería saber si el ingeniero Coro llegó hasta ese punto. Bueno, no importa, se los explico yo. Por supuesto, yo no voy a entrar en los contenidos teóricos, pero sí me voy a circunscribir a la parte práctica. Bueno, lo que yo quiero que presten atención ahora es a lo siguiente. El X raya es el símbolo que usamos para representar el promedio o la media. La media entonces es X raya. Miren, la estoy apuntando aquí. Media más menos S. Y en el intervalo X raya más menos 2S, quiere decir que vamos a trabajar con este otro renglón. Vamos a calcular la media o el promedio y le vamos a sumar y le vamos a restar una vez o dos veces la desviación estándar de la muestra. Vieron que hace un rato preguntamos en el punto 1, ¿estaremos trabajando con una muestra o estaremos trabajando con una población? Y todos coincidimos, o por lo menos los que respondieron a la pregunta, coincidimos en que estamos trabajando con una muestra, porque no son estos todos los vehículos que se estacionan en la playa de estacionamiento. Son algunos. Quizás sean los que se estacionaron en un solo día. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el promedio y también vamos a calcular la desviación estándar. ¿Qué es esto del promedio y la desviación estándar? El promedio, ustedes ya vieron en la teoría, es una medida de tendencia central, es decir, a cuánto tiende el resultado. Por ejemplo, este es un ejemplo muy actual porque hace rato comentábamos que los alumnos, 100 alumnos participaron en la encuesta inicial, en la evaluación inicial obligatoria que cerró el fin de semana, que cerró el 31. Bien, ahí pudimos ver que si bien es cierto, hubieron alumnos con una nota muy baja, hubieron muchos con una nota muy alta. De tal manera que el promedio a nosotros como docentes nos dio 9. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular el promedio de todos los datos que me dan en el enunciado. Es decir, que voy a sumar todas las horas, todos los datos, todos los tiempos. Fíjense que estoy hablando de la variable. Voy a sumar todos los datos que me dé el enunciado y lo voy a dividir por 60. ¿Sí? Y también miren lo que voy a hacer. Lo voy a hacer con una fórmula para que ustedes vean que el Excel les da la posibilidad de hacer varios cálculos. Miren, este cálculo que está acá, que lo estoy marcando para que ustedes lo vean, es un cálculo automático que hace el Excel. Yo le doy el juego de datos y el Excel me calcula toda esa información. Pero yo puedo avanzar también a través de las fórmulas que calcula el Excel. Y lo voy a hacer de esta manera. Me voy a parar en esa celda, voy a colocar el signo más y con ese signo más voy a invocar a la función que me ofrece el Excel para calcular el promedio. Y ahí voy buscando, voy escribiendo las letras y ya el Excel me va trayendo las funciones que me permiten calcular el promedio. En este caso se llama promedio la función y yo la voy a seleccionar y me dice,
desde dónde hasta dónde quiero yo calcular el promedio. Entonces le voy a decir que vaya desde la celda B12, coloco los 2 puntos para decirle que vaya hasta la celda B71. B71. Cierro el paréntesis y con eso ya estoy ejecutando la función. Y fíjense que el resultado es el mismo que obtuve acá. La media entonces se puede calcular en forma automática para todo el juego de datos, como lo hice acá pintado de rosa, o acá pintado de celeste, lo hice en forma manual. Para quien tenga curiosidad, le voy a dejar acá arriba cómo se escribe, cómo se invoca la función. Tienen que ponerle adelante el signo más o el signo igual nada más, y el Excel ya sabe que tiene que llamar a esa función. Y lo mismo vamos a hacer con la desviación estándar. La desviación estándar, dijimos recién, es una función, es una medida de, ya no de tendencia central, como la media, la mediana y la moda. La desviación estándar, la varianza, el rango, son medidas de dispersión. Estas son preguntas de parcial teórico, así que si quieren ir tomando nota, ustedes en sus cuadernos vayan anotando. A medida que van copiando el ejercicio, van tomando notas de los conceptos teóricos. La varianza, la desviación estándar, el rango, el coeficiente de variación, son medidas de dispersión para ver cuánto se alejan los datos respecto de la media. Entonces, en el Excel, fíjense que yo ya lo calculé acá con la función automática. Lo voy a volver a calcular utilizando otra función del Excel. Pongo el signo más y empiezo a llamar una función que se llama desvío estándar muestral. Selecciono el desvío estándar muestral y me pregunta en qué datos, cuáles son los datos que quiero calcular o trabajar. Le voy a decir lo mismo, los datos que yo tengo guardados están colocados en la celda o desde la celda B11 hasta la celda B70. Con esta información entonces, el Excel me trae un valor de desviación estándar. Y fíjense, no coincide exactamente con la otra desviación estándar. ¿Qué está pasando? Bueno, es porque utilicé otra función. No es la función que utiliza el Excel en forma automática, sino la función que utiliza el Excel para población. Esta es la desviación estándar y esta es la desviación estándar muestral. Bien, y hay otras fórmulas para desviación. Tengo la desviación estándar, a ver esta, desviación estándar, que también me permite hacer el cálculo. Fíjense, en Excel hay un montón de funciones. Lo que voy a hacer ahora es copiar este resultado, se los dejo acá, para que puedan invocar la función que ustedes necesitan. Y hay otras más. Desvío promedio, desviación estándar poblacional, desviación de referencia, desviación de la población, incluidos los valores lógicos y los textos. Bueno, hay un montón de valores interesantes. Y otra forma de calcular el desvío estándar es utilizando la varianza.
Borro esto para que no nos moleste. Otra forma de calcular el desvío estándar es calculando la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, miren lo que yo hago. Voy a calcular la raíz cuadrada de un número que es la varianza, que la tengo calculada aquí al costadito. Y este número sí coincide, miren. Me da 1,63. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Ahí sí coincide. ¿Qué está pasando entonces? Claro, lo que está pasando es que no es lo mismo calcular la desviación estándar que calcular la raíz cuadrada de la varianza. Por eso les voy a dejar aquí la función del Excel para que ustedes la tengan a mano. Tienen que ponerle, acuérdense, el signo más o el signo igual antes para que vaya a buscar la varianza y le calcule la raíz cuadrada, para que ahí sí yo obtenga el valor de la desviación estándar que tengo calculada aquí en forma automática. Y una vez que ya hice todos esos cálculos, lo que tengo que hacer es sumar y restar los valores que corresponden. Es decir, miren esto. Si yo a la media, ahí estoy con el Excel, ¿no? Si yo a la media, que vale 3,85, le resto la desviación estándar, ¿qué cosa obtengo? Obtengo el límite inferior. Ahí está 2,2. Y si yo a la media 3,85 le sumo la desviación estándar, obtengo 5,48. Los borro acá abajo porque lógicamente ya los calculé arriba. Era simplemente para que vean cómo se calcula. Tomo la media y le resto la desviación estándar, y tomo la media y le sumo la desviación estándar. Y de esa manera tengo un intervalo. ¿Está? Lo mismo voy a hacer ahora en el segundo caso, cuando tengo que trabajar con la media más menos 2 veces la desviación estándar. ¿Cómo hago? Tomo el valor de la media, que es 3,85, y le resto 2 veces la desviación estándar. Y de esa manera entonces voy a obtener el 0,58 que tengo como límite inferior. Y del otro lado, para el límite superior de este segundo intervalo, voy a tomar el promedio, 3,85, y le voy a sumar 2 veces la desviación estándar. Y ahí me da 7,119, que a la hora de hacer el redondeo, fíjense, redondeamos y llego a 7,12. Lo mismo pasa con este 0,58, lo voy a redondear y quedo en 0,58 nomás. Bueno, hasta ahí estamos, porque todavía nos falta un pasito más. Quiero saber si hasta ahí llegamos bien. Me voy al aula virtual, a ver. Sí, sí se entendió, profe. ¿Se entendió? Fantástico. Bien, manitos, manitos. A ver, pregunta Mauro Solís, ¿cómo se calcula cuál es la fórmula de la desviación? Bueno, yo ya les indiqué varias fórmulas de la desviación para resolverlas con el Excel. El tema de la fórmula ustedes ya la vieron en la teoría, ¿no es cierto? En la teoría tienen desarrolladas las fórmulas. No les vamos a pedir que apliquen esas fórmulas. Ustedes tienen sus calculadoras. En sus calculadoras, ustedes van a hacer... ¿hablaron sobre el tema de la calculadora con el ingeniero Coro? En la clase de práctica, ustedes van a trabajar con una calculadora científica. Todas las calculadoras científicas tienen ya la función estadística. La función estadística les permite cargar un juego de datos y les arroja como mínimo la desviación estándar, la cantidad de elementos que incorporaron de la muestra y el promedio.
Todas las calculadoras científicas tienen ya esa función. Por lo tanto, ustedes tienen que buscar la calculadora que tengan en casa, porque seguro que la utilizaron en el colegio secundario. Si no tienen una en el colegio secundario o si no tuvieron una, el año pasado a lo mejor ya utilizaron alguna calculadora científica. Bueno, este año busquen el manual, porque seguro que tiene la función de cálculos básicos de estadística descriptiva. En el parcial sí lo van a utilizar. Si necesitan la fórmula, la tienen en la teoría, en el apunte de teoría. Bien, nos estaba faltando un dato. A ver, dice Matías, ¿alguien sabe si la Casio 350 tiene esa función? Mira, Matías, en los tiempos que corren, esa pregunta la haces en Google y te aparecen 800 videos con sus manuales e instrucciones para tu Casio FX 350. Ya no tenemos excusa. Y es más, capaz que en el chat GPT también te trae las instrucciones para hacer el cálculo. Bueno. Sí. Bueno, vamos ahora al último detalle, porque es un detalle y tiene que ver esto con la comprensión de texto. A ver, ¿qué me estaban preguntando en el enunciado? Me vuelvo al Excel. En el Excel me están preguntando, a ver, vamos a apuntar acá el enunciado. Me hablan del intervalo X raya más menos S, eso está claro. Bueno, yo ya encontré los intervalos. Estos son los intervalos que estoy buscando. Pero la pregunta no apunta a ver cuál es el intervalo o cuáles son los intervalos. La pregunta apunta a saber cuántos autos estacionan dentro de ese intervalo. Es diferente la pregunta, ¿se dan cuenta? A ver, de nuevo, por las dudas alguien no haya comprendido. El enunciado me está pidiendo que determine cuántos autos estacionan en ese rango de tiempo. Yo tengo que encontrar como primer paso el rango temporal. Por eso me tomé el trabajo de calcular el intervalo con una desviación estándar y el intervalo con 2 desviaciones estándar. Eso es lo que significa la letra S, desviación estándar muestral. Pero la pregunta apunta a saber cuántos autos caen dentro de ese intervalo. Entonces, yo voy a tener que hacer un paso adicional. Voy a ir un poquito más allá. Y voy a ir a contar cuántos autos encuentro entre 2 horas y 22 minutos y 5 horas y 48 minutos, digamos así, porque sabemos que esto no es hora en formato horario, hora, minuto y segundo, pero la idea es que vamos a ir a buscar qué rango, qué cantidad de autos caen dentro de ese rango. Entonces, la pregunta clave acá es, ¿desde dónde cuento? ¿Cuento desde los autos que estacionaron 2 horas o desde los autos que estacionaron 3 horas? Porque fíjense cómo me dieron el horario acá, me lo discretizaron, ese sería el término, discretizaron el tiempo. No me dijeron 2 horas y media, 2 horas 50, me dijeron directamente 3 horas o 2 horas. Bueno, la respuesta es la siguiente. No me quiero extender mucho porque sé que ya vienen los compañeros con la presentación. La respuesta es la siguiente. Vamos a ir desde las 3 horas hasta las 5. Voy a incluir todos esos autos. Y ahí me doy cuenta, el Excel me los cuenta automáticamente, que tuve 37 autos en ese rango horario. Esos 37 autos en ese rango horario, gráficamente, se los señalo acá, son los que están aquí. Un desvío estándar en ese espacio. 37 autos. 37 autos que equivalen
Teóricamente, el teorema de Chebyshev me diría que yo tengo que tener el 68,26% de los datos. ¿Sí? Eso también lo tienen en la teoría. Pero 37 sobre 60 representa el 62% de los datos. Más o menos coincide con la distribución normal. Veamos qué está pasando con el segundo intervalo. ¿Cuántos autos tengo entre 0,58 minutos, digamos así, y 7,12? A ver, los contemos. Voy a considerar los que estuvieron 1 hora, claro, porque 1 hora es más que los minutos que me indican en el extremo inferior del intervalo. A ver, tengo que llegar hasta 7 horas y 12 minutos. Supongamos que son minutos. Y tengo, fíjense, el 100% de los datos. Porque ya tengo los 60 autos. Eso significa entonces que toda mi muestra entra o cae dentro del intervalo media más menos 2 desviaciones estándar. Eso representa entonces el 100% de mis datos. Gráficamente vamos a decir entonces que todo el conjunto de datos que yo he recolectado caen dentro de las 2 desviaciones estándar. En teoría yo tendría que tener el 95% de los datos, pero tengo el 100%. Fíjense entonces qué forma tiene la gráfica. Se hace más puntiaguda, ¿sí? Se hace más puntiaguda, los datos están menos dispersos con respecto a la media. Bien. Ahora sí, ya respondimos a los puntos A, B y C. Me vuelvo al aula virtual, al Meet, y quiero saber cómo andamos por acá. A ver. Cuéntenme ustedes. ¿Está todo ok? ¿Tienen alguna pregunta? Leandro ok, Vanina ok, Dana, Camila, muy bien. Cristian, Ignacio. A ver, alguien levantó la mano, me parece. Muy bien, Luz. Ah, no, levantaron la mano. Sí, Martina Celeste levantó la mano. A ver. ¿Querés preguntar algo, Martina? ¿O fue sin querer? Decime. El error atípico, ¿para qué querés sacar el error atípico, Martina? Eso no forma parte de esta materia, no te lo vamos a evaluar. En la teoría no lo vas a encontrar. El error típico que estás viendo en pantalla, lo estás viendo, ¿verdad? El error típico es lo que te está calculando el Excel en forma automática, pero no lo vamos a utilizar. Son conceptos ya muy avanzados que no tiene sentido que los toquemos ahora porque vamos a perder tiempo. De todas maneras, para quienes tengan más dudas que lo que se ve acá en el aula, hemos dejado en el aula virtual 5 libros que se pueden descargar, están en formato PDF. Son 5 libros de estadística, ustedes pueden descargarlos, pueden buscar los temas. No hay un libro por el cual nos estemos guiando nosotros en la materia. Todos los libros que tenemos publicados contienen la mayoría de los temas. Entonces ustedes lo que pueden hacer es abrir cada uno de esos libros e ir buscando el contenido que les interesa. En este caso, Martina, si te interesa conocer más acerca del error típico, también podés ir al juego de datos del libro. Bueno, rápidamente me voy al otro ejercicio que teníamos previsto para hoy. Estamos en el 23, me voy al 25.
los voy a orientar en el tema del ejercicio porque es bastante largo. Me llevo el puntero. Y lo vamos a ver acá resuelto. Dice así: en los lotes ordenados que aparecen en la tabla siguiente, se presentan los datos de la vida útil en hora de una muestra de 39 focos de 100 watts, manufacturados por el fabricante A, y una muestra de 39 focos también de 100 watts, manufacturados por el fabricante B. Es decir que en el enunciado les dan acá los 39 datos escritos en horas. Fíjense que hablamos de vida útil. Nos están diciendo cuántas horas vivieron, entre comillas, por eso hablamos de vida útil, cuántas horas funcionaron estos focos hasta que se quemaron. Estamos hablando claramente de un muestreo específico, de una técnica de muestreo específico. A ver, me vuelvo al aula. Quiero ver si alguien se acuerda, lo han visto en la teoría seguro, ¿cómo se llama esta técnica de muestreo? En donde yo utilizo mi unidad experimental hasta que se consume completamente. Fíjense que la termino inutilizando. Ya no puedo volver a utilizarla porque en este caso quemé el foco. ¿Cómo se llama este tipo de muestra? A ver, los espero un ratito hasta que los más experimentados escriban. ¿Alguien sabe cómo se llama este tipo de muestreo? Bueno, este tipo de muestreo se llama muestreo destructivo, porque tomo los focos y yo sé que los voy a utilizar hasta que se queman. Lo mismo pasa con los muestreos destructivos de baterías o de vehículos o de gomas de auto, ¿sí? Que son artículos que se desgastan, que se consumen, que se arruinan. Bueno, los tenemos funcionando o encendidos o en uso hasta que ya dejan de ser útiles. Y en ese caso se calcula el tiempo. Y ahí sabemos entonces cuántas horas útiles o cuál fue la vida útil de ese artículo, del fabricante A en este caso y del fabricante B para poder compararlos. Bueno, lo que les está pidiendo, ahí tienen en pantalla ya los resultados, ya saben qué es lo que tenemos que calcular. Lo que sí vamos a desarrollar en este caso es el cálculo del box plot, porque esto sí es nuevo. Todo lo demás ustedes ya lo saben calcular, así que con verlo en la imagen ya van a poder desarrollarlo en casa. Bien, construye el box plot. Bueno, ¿qué será un box plot? Esto que está acá dibujado, que yo lo dibujé en mi hoja y traje la foto, es un box plot. Podría haber tomado un box plot realizado con una aplicación informática, pero resulta que las aplicaciones informáticas no muestran toda la información que tiene que mostrar un box plot. Por ejemplo, no nos muestran los sectores de las áreas, los límites superiores, los límites inferiores, los muy superiores y los muy inferiores. Bueno, en este caso entonces lo hicimos a mano, lo hago a mano para que sea más fácil de ver. ¿Qué es importante acá? Es importante que en primer lugar identifiquemos cuáles son las variables. Tenemos dos variables, por si no se dieron cuenta. Tenemos la vida útil del foco de 100 watts que fabricó la empresa A, escrita en horas, y por otro lado tenemos otra variable que tiene datos muy parecidos, pero son otros focos de otro fabricante y por eso le llamamos variable I, es otra variable. Entonces, a esta variable la vamos a categorizar, decimos que es una variable numérica continua en escala de razón. Continua porque sabemos que el tiempo es una variable continua, no porque acá nos estén dando minutos y segundos, sino porque nosotros sabemos que esa variable se define continua.
Y luego lo que vamos a hacer es construir el diagrama de los 5 números, o el esquema, o el resumen de los 5 números. Miren, estos van a ser los 5 números del fabricante A y los 5 números del fabricante B. Estos esquemas o estos resúmenes nos permiten ubicarnos en el juego de datos. Son medidas exploratorias también, porque nos indican cosas. Nos indican, por ejemplo, cuál fue el mínimo valor y cuál fue el máximo valor. Y en el medio nos calculan o nos permiten registrar los cuartiles. Pero para poder llegar a este punto hay que hacer un paso previo, que ustedes ya se lo deben estar imaginando porque lo están viendo acá al costadito. Fíjense, para poder trabajar identificando los cuartiles e identificando los valores máximos y mínimos, hay que ordenar los datos. Entonces, los datos del fabricante A y B están puestos en columnas, de tal manera entonces que yo puedo tenerlos a todos ordenados a simple vista. De esa manera puedo ver que el mínimo valor del fabricante A es de 684 horas y el máximo valor del fabricante A es 1093 horas. Y lo mismo pasa con el fabricante B. Miren, el fabricante B tiene un resultado mínimo de 819 horas y un resultado máximo de 1230 horas. Y en el medio, el cálculo de los cuartiles. ¿Sí? Ahí, en este lugar, en esta parte, yo ya les calculé, ya les indiqué. Ahí si quieren le pueden sacar foto porque están en la computadora en este momento, pueden hacer captura de pantalla. Ya les estoy indicando cuál es el número de la caja donde van a encontrar los cuartiles 1, 2 y 3. Ahora vamos a ver cómo construimos el diagrama, este diagrama de boxplot. Para poder calcular el diagrama de boxplot, sí o sí necesitamos conocer los cuartiles. Por ese motivo es que nos tomamos el trabajo de calcularlos previamente. El rango intercuartílico se calcula como la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Es decir, como la distancia que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Fíjense, en el cuartil 1 encuentro el número o la cantidad de horas 852 y en el cuartil 3 encuentro 972. Entonces, la distancia que hay entre el cuartil 1 y el cuartil 3 va a ser entonces una medida de dispersión que se llama rango intercuartílico. ¿Está? Ahí ustedes están viendo en pantalla las celdas, la F23 y la D23, para que ustedes puedan identificar dónde están ubicados esos valores. ¿Sí? Y ahora, cuando hacemos esa resta para el fabricante A, podemos hacer la misma resta para el fabricante B. Vamos a restar el cuartil 3 del cuartil 1. Es decir, 1082 menos 943 me va a dar 139. Ese va a ser el rango intercuartílico. Y ahora vamos a ir a mirar dónde están los límites muy superior, el superior, el límite inferior y el muy inferior. A ver, acá creo que tengo el muy superior, el superior, acá viene el límite inferior y el muy inferior. Y acá lo mismo. El límite inferior y el muy inferior. Ahí está. Bien, entonces, ¿cómo hago? Fíjense, ustedes pueden hacer los cálculos como quieran, en el orden que quieran, pero yo les indico cuál es el orden más cómodo para que ustedes le encuentren sentido a esto.
La idea es que vamos a dejar en el centro el diagrama de los 5 números. O sea, estos 5 números que tenemos dibujados acá o representados acá son los que yo voy a ir a representar en mi diagrama de caja. A ver, achico esto para poder apuntarlo bien. Lo voy a representar en mi diagrama de caja. Fíjense, estoy identificando el punto mínimo, el 684, abajo. En el otro extremo tengo el 1093. Y en el medio estoy colocando los valores que corresponden al cuartil 1, al cuartil 2 y al cuartil 3. Lo agrando un poquito para quienes no estén viendo bien. Ahí yo creo que entra todo en pantalla. Entonces, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 quedan definiendo lo que es la caja, ¿sí? Y ahora, a continuación, vienen el cálculo de las distancias. Hacia arriba de esta caja, yo me quiero alejar. Y hacia abajo también me quiero alejar. Y para eso me voy a valer de los cuartiles 1 y 3. Por eso, fíjense, de alguna manera están alineados. Para los límites inferiores yo me quiero alejar. Por eso voy a tomar el cuartil 1 y voy a restar. ¿Ven? Y para el límite superior yo me quiero alejar también, pero para arriba. A ver, voy a cerrar la puerta. Para arriba, lo que hago es colocar el cuartil 3 y le sumo. ¿Y qué cosa voy a sumar para alejarme? Le voy a sumar el rango intercuartílico. Pero ese rango intercuartílico va a ir multiplicado por coeficientes. En el caso del límite superior e inferior, ese rango intercuartílico va a ir multiplicado por un coeficiente de 1,5. Y en el caso del límite superior, del muy superior y el muy inferior, va a ir multiplicado por 3, el rango intercuartílico. Esos van a ser entonces los resultados de los límites. ¿Sí? Fíjense, los límites superior y muy superior los he representado acá con líneas verdes. 1332 y 1152. Y en el otro extremo, los límites inferior y muy inferior los he representado aquí abajo. 492 y 672. ¿Qué me está indicando esto? Me está indicando que el juego de datos es bastante consistente. ¿Por qué? Porque completamente desde su límite inferior, desde su máximo y su mínimo, o desde su máximo hasta su mínimo, se encuentran dentro de los límites superiores e inferiores. ¿Sí? ¿Podría pasar que tengo datos alejados? Sí, podría pasar que tenga datos que se encuentran en este límite superior. ¿Y podría pasar que tenga datos muy alejados? Sí, podría pasar que hayan datos superando este límite de 1332. ¿Podría pasar que tenga también datos más pequeños? Sí, también. Podría pasar que sean datos en el límite inferior y podría pasar que tenga datos superando el límite muy inferior. En este caso decimos que no. Decimos que los datos se encuentran bastante concentrados alrededor de la media. Y eso también se puede ver cuando ustedes van a ver el gráfico. Fíjense acá, los datos están bastante bien concentrados. Ahí les dejo también para que les saquen foto. Fíjense que en el diagrama yo agregué ya los límites ficticios, los intervalos ficticios hacia arriba y hacia abajo para lograr que ese polígono se cierre sobre el eje de las X. Fíjense, el fabricante A, que es el azul, tiene mayor porcentaje
de vida útil, pero cuando miramos el eje de las X, o sea, hay más focos que duran 900 horas aproximadamente respecto del fabricante B. Pero también es cierto que la vida útil de los focos del fabricante B se extienden hacia 1300 horas. ¿Lo ven? Entonces, de esa manera nos damos cuenta de que hay una comparación consistente utilizando los datos disponibles para poder comparar qué focos me conviene comprar, los del A o los del B. ¿Sí? Bien, me vuelvo al aula, quiero leerlos y ya tendría que darle paso a los compañeros porque ya son las 7 de la tarde y todavía no presentó ninguno. ¿Cómo vamos hasta acá? Por favor, ¿podría correr un poquito para abajo la foto esa foto a mano que usted puso ahí en el medio? Quiero ver lo que hay ahí, por favor. Si la hago Dale. cápsula. Ahí está. Y te dejo los cálculos ahí. Bueno, si no hay preguntas, yo creo que ya tendríamos que darle paso a los compañeros que deben estar esperando. Tenemos que ir súper rápido porque a las 7:30 tengo una reunión en la facultad. Muchas gracias, profe. Ya está. Ahora sí. Bueno, de nada. Dejo de compartir. Vamos a ver si llegaron los compañeros. A ver, me voy a mi listado de alumnos. Hoy les tocaba exponer a Sergio, Cristian y Ricardo. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Prendemos las cámaras, profe? Por favor, sí. Y ya les dejé liberado acá la pantalla para que puedan compartir el archivo si es que tienen algo para compartir. Sí. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Activen cámaras, activen micrófonos, así lo vemos. Ahora comenzamos con la clase invertida. Tomen nota de los ejercicios que resuelven los compañeros. Acuérdense que estamos en clase todavía, es decir, que los compañeros están dando clases al grupo. Yo los estoy monitoreando para ver que todo esté en orden y una vez que los chicos terminen de hacer su presentación, van a subir el PDF al foro que tenemos publicado en el aula virtual. Bueno, adelante. Bueno, a ver. Ahí está. Ahí está, lo Hola, veo a buenas, Gabriel, profe. lo veo a Hola, Leandro. buenas. ¿Quién me falta? Falta Cristian, creo. Ahí está, profe. Ahí está. Ahí está Cristian, de 10. Vamos nomás. Buenas, profe. Nosotros somos el grupo 1. Nos tocó explicar el punto 6 y 7. Yo me llamo Gabriel, mi compañero es Cristian y Leonardo. Bueno, el punto 6 nos pedía el enunciado del siguiente. El número de estrellas de los hoteles de una actividad viene dado por la siguiente serie. Y como ven, acá tenemos una serie que va desde 1 hasta 5. Bueno, después el punto A nos pide que construyamos una tabla de distribución de frecuencia, obteniendo la frecuencia absoluta, relativa y sus correspondientes acumuladas. Y también nos pide que hagamos un gráfico. Acá más abajito están nuestros cuadros de frecuencia absoluta. Como puede ver, nosotros lo hicimos con una columna de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas. Nuestra variable son el conteo de cuántos hoteles tienen estrellas. Como podemos ver, el de 5 tiene 2, el de 4 tiene 2 estrellas, 3 estrellas tienen 16 hoteles, 2 estrellas tienen 10 hoteles y 1 estrella tiene 6.
Después acá abajo lo contamos. Tenemos nuestra frecuencia relativa de forma simple, porcentual y acumulada. Y bueno, acá tenemos el gráfico de la frecuencia absoluta, que es un gráfico de barra de forma vertical. Como puede ver, acá está 5 estrellas, 4 estrellas, 3, 2 y 1. Y Bien, cada estrella tiene su propia barra. Y después el gráfico de este gráfico para la frecuencia acumulada, que bien, va de 0 hasta 100. Eso era todo lo que nos pedía el trabajo práctico número 6. perfecto. Ahora nos Bien, toca el punto 7, profe. bueno, vamos. Le leo el enunciado. Dice, un auditor saca una muestra aleatoria de 40 cuentas para cobrar de las 500 cuentas de cierta empresa. El auditor lista el número de cada cuenta y verifica si los documentos presentados cumplen con los requisitos establecidos. Los datos se presentan en la siguiente tabla. Bueno, Gaby, puede bajar un poquito, tenía ahí el... Ah, no está. Bueno. Esta es Los la datos, tabla. Acá está la tablita. ahí está la tabla. Esa es la tabla de cada cuenta, si cumplen o no con los requisitos. Bueno, el punto A nos pide definir la variable. La variable es cualitativa de escala nominal. Nos pide que definamos la muestra y la población. Bueno, la muestra serían las 40 cuentas que se sacan y las 500 muestras en total sería la población. Bien, Y bueno, el punto C ya nos pide hacer la distribución de frecuencia, graficarla, así como está en el Excel. Donde tenemos las 29 cuentas que sí cumplen y las 11 cuentas que no cumplen con los requisitos de ese y mi compañero. Bueno, buenas tardes. Bueno, acá, como mi compañero explicó, tenemos el cuadro de frecuencia, tenemos la frecuencia absoluta y las frecuencias relativas. Este, Tenemos, bueno, por medio de los datos que nos da el ejercicio, tenemos que las cuentas que cumplen con los requerimientos son 29 y las que no cumplen son 11. Sacamos las proporciones y el porcentaje acumulado, y con esos datos graficamos con un gráfico de barras. Así se puede ver perfectamente que el 73% de las cuentas de la muestra de 40 cumple con los requerimientos, mientras que el 27 no. Y bueno, gracias al cuadro y al gráfico podemos responder fácilmente las últimas dos preguntas, que son el D y el E, que son: ¿qué proporción de cuentas cumplen con los requisitos? Y bien, bueno, la proporción de cuentas que cumplen con los requisitos son de 0,73. Ahí, bueno, ahí pusimos el porcentaje, a eso sí falta cambiarlo nomás. Y bueno, y el E, ¿qué porcentaje de cuentas no cumplen con los requisitos? Y observando nada más el gráfico podemos decir que el 27% son los que no cumplen con los requisitos. perfecto. Y Bien. bueno, eso sería todo. Y mi compañero Gabriel creo que se saltó, puede ser un inciso B del punto Sí, 6. Sí, iba sí, a volver ahí en el ejercicio 6 si quieren volver, Sí, Ah, sí, sí. les pide las Me, me- proporciones. claro, sí, sí, me salté, disculpe. No lo había visto. Bueno, en el inciso C, en el inciso B del ejercicio 6, nos pregunta ¿qué proporción de hoteles tiene 3 estrellas o menos? Y la respuesta a este es de que la proporción de 3 o menos estrellas de hoteles es del 84%. Y después la segunda pregunta es ¿qué proporción de hoteles tuvo 5 estrellas o más? Como bien mostramos,
no hay hoteles que tengan más de 5 estrellas, el límite es hasta 5, así que solo contaríamos las 5 estrellas y sería que es del 5%. Exactamente. Perfecto. Y eso sería todo. Sí, eso ya sería todo. Los dos ejercicios son Bueno, sí. muy simples, fácil. Fáciles, tal cual. Por eso yo les decía que aprovechen ahora, que son los primeros ejercicios. Cuéntenme cómo se organizaron para trabajar. Bueno, Por Lo hicimos los tres y después nos reunimos para comparar resultados, nombrar diferencias, concluir en el trabajo. Básicamente eso. Sí, lo Bien, hicimos los tres por aparte, después nos reunimos y comparamos los Claro, resultados. por aparte. Sí, bien. claro, Y cuéntenme, ¿con qué se encontraron? ¿Con qué dificultades se encontraron para trabajar? El manejo del y Excel, ¿quién de los tres es el experto en Excel para hacer los gráficos y demás? Gabriel se puso la camiseta en ese. Gabriel, Buenísimo. Yo también Bien, prefiero hacerlo no, en el Excel y después lo hago, obviamente, en la carpeta para tener la carpeta, pero siempre empiezo por el Excel. bárbaro. Bueno. Y cuéntenme, ¿aprendieron a usar el Excel en la facultad, en el colegio? por mi parte, profe, yo nunca había tocado Excel, era la primera vez. Este año realmente era la primera vez que toqué Excel y más para hacer esto, lo que era gráfico, nunca lo había tocado. ¿Y qué te Y se me pareció? hizo y bastante, una vez que como que, que entras a tocar, a ver qué es lo que tiene, uno se encuentra con muchas herramientas que ayudan y facilitan al trabajo. Tal cual, exactamente. Como mínimo el Excel para poder hacer presentaciones. Bárbaro. Bueno, de 10 chicos, excelente. Aplauso para los compañeros. A ver, mandemos los aplausos. Y ya dejan de compartir y así le damos paso a los compañeros que siguen, que ya les quedan los últimos 15 minutitos. A ver. Gracias, profe. De nada, muchas gracias a ustedes. Recuerden subir la diapositiva, por favor, o el PDF al aula virtual para compartirlas con los compañeros. ¿Mm? ¿en dónde, profe? ¿En el foro? ¿Puede En ser? el foro, ustedes entran a la solapa del trabajo práctico número 1 y Sí, sí. abajo, después del trabajo práctico, después que dice el trabajo práctico número 1, hay un foro en donde se hacen preguntas y demás. Bueno, ahí ustedes ponen, somos el grupo 1, integrado por Vega, Hayat y Ocampo Alemán, y suben la diapositiva o el PDF, lo que sea más liviano. Listo. Muchas gracias, profe. De nada, gracias a ustedes. Le damos paso a Emanuel, Fernando y Cristian. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Cristian Gómez, uno de los integrantes del segundo equipo. A ver, ¿Sí? ya enciendo mi cámara. Por favor. A ustedes les tocan los ejercicios 8 y 9. Sí, así es. Nosotros vamos a desarrollar los ejercicios 8 y 9. Hemos trabajado en forma pareja con los tres integrantes, o sea, los tres integrantes del equipo, ¿sí? Y bueno, vamos a presentar acá el, el archivo Excel, ¿sí? Que tenemos. Ahí va. Bien. Mientras ustedes suben el archivo, yo voy respondiendo a Josías, que está consultando acá. Dice, profe, cuando nos piden proporción y porcentaje, ¿es lo mismo? Porque había visto que cuando piden proporción usamos los datos de la frecuencia relativa y cuando piden porcentaje había que usar la frecuencia relativa porcentual. Claro, exactamente. O sea, utilizamos los datos que corresponden. Cuando nos piden proporción, podemos expresarlo en un número entre 0 y 1. Y cuando nos piden porcentaje, lo expresamos en un número entre 0 y 100. Pero, o sea, a ver,
la idea es que estamos acostumbrados a trabajar en términos de porcentaje, pero también lo podemos expresar en porcentaje si es que nos piden en términos de proporción. Lo importante es que a nosotros nos quede claro. No estamos acostumbrados en la vida cotidiana a trabajar con proporciones. Ahora, en esta materia, vamos a trabajar mucho con las proporciones. Y desde ya les cuento que es porque las probabilidades se calculan con números de proporciones. Dice, por ejemplo, en el punto 7D nos piden proporción y en el 7E nos piden... Perdón, ¿se puede ver ahí ¿Sí? el archivo Excel? Archivo Excel, ¿sí? Sí, El sí, Excel, sí, perdón, sí, sí. ¿Se puede ver ahí? se puede ver ahí. Bien, perfecto. Bueno, nosotros, como le comentaba al principio, hemos trabajado en forma pareja, conjunta, entre los 3 integrantes de mi equipo, donde hemos usado acá, ¿no es cierto?, el Excel, ¿sí?, para poder graficar correctamente, ¿no es cierto?, los gráficos que pide y poder trabajar Cristian, en forma... disculpa, Sí, no te estamos viendo ni a vos ni a los chicos. ¿Qué estará pasando con la cámara? tengo problema, parece, a ver, ya me voy a fijar, no sé. A ver, un momentito. Y a tus compañeros tampoco los estamos viendo. Sí, sí, está conmigo acá mi compañero, pero no sé, no puedo, parece que tengo falla en... Acá, ahí, ahí, no. Bueno, a ver, voy a desarrollar rápidamente el ejercicio y veo a ver qué problema tengo, porque la cámara parece que me está fallando, no sé qué funcione. Bueno, tengo un inconveniente. Acá, ahí. Bueno, se ve ahí, ¿no? Entonces, Sí, el archivo sí, a ustedes bueno, no los vemos. bien, bien. Sí, no, parece que tengo un problema, profe. Bueno, No sale, no sé por qué eso que hice lo correcto, pero no. Bueno. Bien, bueno, vamos a empezar primero. De la guía de trabajo práctico, ¿no es cierto? Número 1, vamos a desarrollar, vamos a explicar la resolución de los problemas 8 y 9 de la guía. En el ejercicio 8, ¿no es cierto? Nos dice un estudio, un estudio transversal para conocer la prevalencia de osteoporosis y su relación con algunos factores de riesgo potenciales, incluyó a 400 mujeres con edades entre 50 y 54 años. A cada una se le realizó una densitometría de columna y en cada caso se completó, ¿sí? Se completó un cuestionario de antecedentes. Para el ejemplo se consideran solo las variables dicotómicas, osteoporosis y antecedentes de dieta pobre en calcio. De las 80 pacientes que presentaban osteoporosis, 58 presentaban antecedentes de dieta pobre en calcio, en tanto que entre las 320 que no tenían osteoporosis, el número de mujeres con este antecedente era de 62. Bueno, primeramente hemos confeccionado, ¿no es cierto?, bueno, hemos colocado acá la tablita que estaba en el enunciado, ¿sí?, que estaba incompleta, ¿sí?, como se ve ahí en la pantalla. Bueno, en la primera columna tenemos antecedentes de dieta pobre en calcio, tenemos expuestos y no expuestos, y la última celda, ¿no es cierto?, donde dice el total. Después, osteoporosis, sí, no, y el total, ¿no? Otra columna de la última columna que es el total. Bueno, nos daban los datos que son 58 sí, 62 no, 22 sí, y acá nos faltaba, ¿no? Justamente acá, en esta celda, era lo que no teníamos el valor. Para determinar ese valor, lo que hicimos fue restar, ¿sí? Restar esta celda que dice 320, ¿sí? avanza si querés, Cristian, porque te quedan 7 minutos y Bien, bien. ya todos sabemos calcularlo. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, profe, ahora desarrollamos el inciso A donde nos dice construya
tablas de contingencia para filas y para columnas. Indique qué representa cada una y grafique. Bien, nosotros acá tenemos la tabla de contingencia para filas, que representa el porcentaje de filas, representa según sus antecedentes de dieta pobre en calcio, la presencia o no de osteoporosis en mujeres. Y luego tenemos el gráfico de columnas apiladas que lo desarrollamos con el Excel. Bueno, Bien. y acá tenemos la tabla de contingencia por columnas, que en la tabla de contingencia por columnas representa la existencia o no de osteoporosis en mujeres según sus antecedentes de dieta pobre en calcio. Y utilizamos el mismo gráfico de columnas apiladas. Bien. Y cuéntenme eso, barra de columnas apiladas. Bien, perfecto. Y ahí están todos los datos que son. Bien, y bueno, continuamos con el inciso B, que dice tabla de contingencia con porcentajes totales, ¿sí? Hemos elaborado esta tablita, ¿sí? Antecedente de dieta por en calcio, expuesto o no expuesto, ¿no es cierto? El total, y bueno, de acá todo el procedimiento que ya veníamos trabajando en la clase teórica práctica, ¿sí? Hemos calculado, ¿no es cierto? Bueno, la frecuencia relativa, bueno, el total, sumamos, nos queda el 100%, ¿no? Nos da tanto acá en la última columna como la última fila. Después la observación, la tabla de contingencia en porcentajes totales, ¿sí? Representa los datos cruzados de la existencia o no de osteoporosis en mujeres según su antecedente de dieta pobre en calcio, ¿sí? Esa sería la conclusión. Bueno. Perfecto. Ahora pasamos al ejercicio 9, ¿sí? Al ejercicio 9, bueno, directamente por falta de tiempo, directamente voy un poquito rápido, perdón, ya lo voy a subir. Bueno, acá en el apartado A, construye una tabla de frecuencia absoluta y relativa al resultado de la inspección. Hemos construido la misma tabla que usted había dado en la clase anterior, ¿sí? Con todos los datos relevantes, ¿sí? Variable, frecuencia absoluta, simple acumulada, frecuencia relativa, simple acumulada, simple y acumulada, ¿sí? Bueno, ahí calculamos acá bueno, los valores de la variable X o Y, ¿sí? 0, 1 hasta 9, y la frecuencia absoluta, bueno, ¿no es cierto? La cantidad que sería 18, 8, 10, 6, 4, 2, 1, 2, 1. Todo eso sumamos, nos da un total de 52. Bueno, después también la frecuencia relativa, bueno, nos da, haciendo el cálculo con la fórmula que ya conocemos, ¿sí? Sumamos todo, nos da 1, ¿sí? Que coincide, acá estas dos celdas que coinciden, ¿no? Después, la simple, también la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Y, bueno, acá la frecuencia relativa porcentual acumulada, ¿no? Bueno, acá estas dos celdas que coinciden también con el total. Después, tenemos, bueno, una vez que hemos construido eso, pasamos al inciso B, represente gráficamente el resultado de la inspección, ¿sí? Acá, bueno, graficamos en Excel un gráfico de barras, ¿sí? Seleccionando la columna de la frecuencia, bueno, de la variable de la frecuencia absoluta, ¿sí? Y nos queda este gráfico, ¿no? Que vemos aquí. Perfecto. Vamos al punto C, Sí. lo siguiente, a ver, eso me interesa. Bien. Hola, profe, acá estoy. No sé si se me escucha bien. ¿Sí? ¿Se te escucha? ¿Quién está hablando? Yo, Emanuel, Emanuel, compañero ¿qué de... pasa con tu cámara, Emanuel? ¿Vos también estás con problemas? No, no sé si me va a alcanzar los datos. Bueno, ahí está, ¿se me ve? Ahí está, se te Sí, ve. estoy en la calle, disculpa. ¿En qué Bueno, parte estás, Emanuel? fuera del Anfi. Fuera del Anfi, estás en la Facu. Sí, tenía justo horario. Bueno, vamos rapidito. Bueno, en el punto C pedía que grafiquemos una tabla de frecuencia de acuerdo a los tornillos, digamos, la categorización de los tornillos. Si era 0 y 1 estaban aprobados, si estaba dentro del 2 a 4 eran revisables, y si eran más de 4, bueno, por supuesto estaban rechazados. Como nos dio ahí, como se puede ver ahí en la tabla de frecuencia relativa, ahí están los números de lotes
con respectivo, digamos, a cada categoría, digamos. Con un total de 52 lotes, bueno, ahí podemos ver que los rechazados son 6, los revisables son 20 y los aceptables son 26, o sea, el 50%, sí. Bueno, después ahí al lado está la tabla, bueno, lo que está en naranja más fuerte, digamos, son la frecuencia relativas, ¿sí? Tanto la relativa y la porcentual, digamos. Y en el inciso D pedía que ¿cómo era? Ay, no se puede ver acá, pero bueno, pedía la relatividad, digamos, de La los lotes proporción rechazados. de lotes rechazados. Sí, es 0,12, donde está remarcado color azul. Y bueno, y en el inciso E pedías, por supuesto, el gráfico, digamos, de la tabla anterior. ¿Sí? Si se Bien. puede ver abajo, ahí está la tabla de barra, donde está cada categoría y cada tornillo, digamos, cada lote, digamos, la acumulación de los lotes. No, Perfecto. sé, no hay nada más, digamos, que aplicar esto. Muy bien, perfecto. Cuéntenme cómo se organizaron para trabajar. Vía virtual no pudimos, así que fuimos a presencial, digamos. Por suerte, bueno, uno se arregló, Sí, profe. Sí, sí, a sí. la casa. Sí, Pero lo trabajamos en forma pareja, o sea, nos reunimos en grupo los tres, lo sí, charlamos al tema, lo leemos, lo hemos leído es el mucho más fácil así en problema grupo que interpretado individual. y Bien. bueno, hacer una apuesta en común hemos logrado resolver. Y bueno, entonces, ¿quiénes están acá? Están Emanuel y Sí, Cristian, son los únicos que yo veo. no, No, también no, está no, conmigo. acá está conmigo el otro Están en compañero, la misma casa. también. Ah, están en la misma casa. Presente, sí. Ah, con Sí, sí, razón, sí. yo veía Sí, profe. No, sí está Fernando ahí. Fernando. Sí, Ok. Bueno, chicos, bárbaro entonces. Recuerden subir los archivos al aula virtual. No se olviden de los compañeros. Son las 19:31, así que quedamos liberados. Aplauso para bueno, ustedes. listo. Nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene. Yo creo que quedó completa la clase, cumplimos con los objetivos que nos habíamos propuesto. Así que feliz fin de semana. Nos vemos el martes. Aplausos para todos.